Buenos días. Bueno, veo que muchos os habéis animado a repetir, lo cual es bueno, quiere decir que ayer no estuvo mal la cosa. Yo soy Marina, del equipo técnico de FOESA, y bueno, vamos a continuar desgranando los resultados del informe. Voy a repetir alguna cosa que ya dijimos ayer, va a haber algún cambio también, y lo repito por si hay alguien que viene hoy y no vino ayer. Como ya señalábamos, este año hemos querido que el informe de alguna manera no sean capítulos independientes que cada uno cuenta lo suyo y ya, sino que, bueno, pues que tengan una coherencia global y que conversen sobre todo con el capítulo 6, que, bueno, con las dificultades que esto tiene, ¿no?, en el trabajo de coordinación y desarrollo. Hoy hablaremos de tensiones y retos de futuro desde el cambio social en las últimas décadas y para esto vamos a contar con Óscar Carpintero Redondo, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, con Antonio Izquierdo Escribano, catedrático de Sociología de la Universidad de Da Coruña, que junto a Raquel Martínez Buján, también de la Universidad de Da Coruña, han coordinado el capítulo 1. Y por otro lado, desde el capítulo 6 tenemos a Imanol Zubero, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco, que junto a Maite Montagut, profesora honorífica de la Universidad de Barcelona, han coordinado el capítulo 6. Raquel no puede estar por cuestiones de agenda, Maite sabemos que le gustaría haber estado y no ha podido ser, y bueno, queremos aprovechar simplemente para mandarles un abrazo a ambas y agradecerles todo el trabajo y el compromiso, lo cual hago extensivo a toda la coordinación de capítulos. Cambios. No vamos a, como es el último día y son 2 capítulos en vez de 3, vamos a cambiar la dinámica de participación y si queréis participar lo haremos con micrófonos de mano y dando la cara al final de las exposiciones. No sé si esto nos alegra o no, con este murmullo. Espero que sea como, bien, toma, por fin voy a poder decir todo lo que callé ayer. Y nada más, por mi parte me callo. Recordaros que tenemos 40 minutos máximo por capítulo y doy paso a Antonio. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por asistir. Gracias al equipo técnico de FOESA por la invitación a participar en esta jornada y gracias a la Fundación en general por hacer esta encuesta y ocuparse de los más humillados. Bueno, cuando hace 2 años nos llamó el equipo técnico de FOESA, Raquel, a Óscar y a un servidor para encargarnos el capítulo 1, dijeron algo que me hizo dudar poco a la hora de aceptar la coordinación de ese capítulo. Me dijeron, hay que hablar del cambio social, pero habla sobre todo de las clases sociales, de la estructura de clases, de la estratificación. Y aquello para mí fue un buen anzuelo, porque en los años 70, 80, no menos de 10 sociólogos eminentes que entonces daban clase en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, publicaron enormes estudios sobre clases sociales en España. Cazorla en Andalucía, Amando de Miguel, Tezanos, Luis García San Miguel, en fin, una playa de sociólogos que entonces nos daban clase en la facultad y que publicaron libros sobre estudios sobre clases sociales en España. En mi caso, que me reclamo de una tradición igualitaria, para no engañar a nadie, y que me gusta hablar del capitalismo para no engañar a nadie, me resultaba muy estimulante hacerme la pregunta de cuál sería hoy la clase social o las clases sociales que podían llevar adelante un proyecto de sociedad distinta del que vivimos.
qué clases sociales llevan en su interior, en su cultura, el germen de una sociedad diferente a esta. Tengo que decir que cuando nos pusimos a trabajar sobre el capítulo 1, revisé aquellos estudios de los 70 y me encontré con dos realmente estimulantes. Uno, en 1978, lo hizo Víctor Pérez Díaz para la fundación del INI, del Instituto Nacional de Industria. Y fue un estudio de la clase obrera industrial, el orden social y sus conductas, actitudes, deseos y preferencias. Ese estudio, muy competente, muy sólido, de no menos de 3.400 entrevistas a clase obrera industrial entonces, se publicó, la encuesta se levantó en el 78, pero se publicó en el 80. Pues bien, un año después, en el 81, la Fundación Foessa levantó otra encuesta que se publicó en el Foessa de 1983 sobre el cambio social y las clases sociales en España. De aquella encuesta se encargó Murillo Ferrol y Miguel Beltrán, y tanto en esa encuesta como en la anterior de Pérez Díaz se preguntaba por la conciencia de clase, por la lucha de clases, por las clases sociales. Había razones objetivas para hacerlo así en aquellos años. Una razón objetiva era que en la década de los 70, y particularmente entre el 76 y el 80 y el 81, se dio en España el mayor movimiento huelguístico que ha habido desde entonces hasta hoy. Contrasta mucho con una reforma laboral que se ha hecho sin que se haya movido apenas una asamblea en las empresas, una manifestación en las calles. Contrasta mucho aquella España del año 80-81 con esta. Y contrasta mucho las clases, la clase obrera y la clase trabajadora, el proletariado, la clase obrera industrial con lo que está pasando. En aquellos años, ese movimiento huelguístico nos deslumbró a gentes de distintas procedencias. Parecía que cualquier huelga, por el hecho de darse, era como una invitación a cambiar la sociedad capitalista por una alternativa. Y la única alternativa de la que entonces se hablaba era el socialismo. Y ese movimiento deslumbrante de huelgas tuvo que ser muy bien auscultado tanto por la encuesta de Víctor Pérez Díaz como por la encuesta de Foessa. Y cuando se leen esas encuestas y cuando se leyeron entonces, como leíamos los Foessas, nos dimos cuenta que, claro, que no toda huelga apuntaba en esa dirección y que muchas de esas huelgas se daban exclusivamente por motivos económicos, por querer un mejor salario o unas mejores condiciones laborales, pero no se planteaban el poder, no se planteaban la política, no se planteaban el cambio de escenario. Pero hubo algunas huelgas generales en aquellos años que sí apuntaban a cierta conciencia de clase. Recuerdo la huelga general después del asesinato de los abogados de Atocha. O recuerdo la huelga general europea en solidaridad de todos
la clase obrera y los sindicatos europeos contra el paro que existía en aquellos momentos. O recuerdo las huelgas contra la política del gobierno de UCD en España, contra los pactos de la Moncloa. Es decir, que había algunas huelgas que sí apuntaban a conciencia de clase, sí apuntaban a que había un cuestionamiento de lo que entonces estaba pasando en Europa y particularmente en España. Y sí que ambicionaban un cambio sustancial, una transformación social profunda. Bueno, pues cuando el equipo de FOESA nos planteó esto, yo dije, pues qué mejor ocasión para repasar qué ha pasado con las clases sociales y qué ha pasado en particular con la clase obrera y trabajadora, con la clase portadora de una sociedad distinta y alternativa. Y repasándolo, empezamos a organizar el capítulo. Tenía que pasar revista a todos los cambios sociales en los últimos 30 años. Yo no estuve en la reunión en donde se discutió el periodo, pero bueno, parece que hubo algunas diferencias sobre cuándo había que empezar a reconsiderar los cambios sociales. Al final decidimos, bueno, pues ceñirnos a lo que nos había propuesto el equipo técnico de FOESA y repasar las últimas 3 décadas. Pero yo me he querido referir un poco antes porque ahora verán por qué. Naturalmente, como teníamos que repasar los cambios sociales y queríamos hablar de las personas, pues aparte de las clases sociales había que empezar por la demografía, ¿no? Que es la actividad que nos mueve cotidianamente a vivir, ¿no? A procrear, a movernos de un sitio para otro, a enfermarnos, a estudiar. Y es la base, ¿no? De la sociedad, pero no está todavía estructurada. Es como si abriéramos tejados de diferentes casas y en esos tejados fuéramos viendo el tipo de familia que había, el número de miembros, cuáles eran sus afanes, cómo se movían, si decidían retrasar la edad al primer hijo, si no lo decidían, si no sabían, si no podían, si no tenían medios. Pero la demografía es el hormigueo ese que hay abajo del todo y que nos da un poco la actividad de tantos miles de personas agregados, millones de personas agregados, ahora en estos momentos 49 millones de personas agregadas en este país. Y entonces pues empezamos a buscar colaboradores para el capítulo. Aquí tenéis 30 coautores y a todos les decíamos, pero hay que hacer un recorrido por los últimos 30 años de la sociedad española. Algunos se espantaban y decían, ¿tantos? Sí, 30. Bueno, pues empezaban en el censo del 91, otros... Y así fuimos ahormando este capítulo con esta treintena de autores que la verdad es que son ellos los que realmente nos han dado todo el alimento para poder luego escribir y sintetizar lo que habían investigado. A todos ellos les damos las gracias profundamente, a todos ellos, y de todos ellos tendréis su paper completo en el libro ese que va a publicar la Fundación FOESA de cada capítulo. Inmediatamente después de eso yo ya me puse a pensar sobre las clases sociales y bueno, en la encuesta de 1981 de FOESA se preguntaba por la clase social de los padres y me di cuenta que en la encuesta de 1981 la clase media efectivamente había crecido enormemente y la clase obrera había declinado significativamente, ¿no? Pero, y aquí hago el primer paréntesis, siempre la ideología, esa falsa consciencia de la realidad, va por delante de la investigación y del conocimiento.
En 1981 ya se decía que España era una España de clases medias. Y no era una España de clases medias. El 53% de la población se declaraba y trabajaba como clase obrera. Hay que tener mucho cuidado porque, lo decía Lukács en sus últimos años en las conversaciones políticas, la sociedad esta de la enorme manipulación ideológica nos lleva a etiquetas que luego, en el conocimiento empírico, no se concretan. Pero es tanta la fuerza, decía Kant, de la percepción, que la percepción acaba siendo la realidad. Y aquella España se pensaba que era una España de clases medias. Luego, el autor del primer FOESA del 66, Armando de Miguel, levantó una encuesta en el 94, varias encuestas, 5 tomos sobre la sociedad española, y volvió a preguntar sobre las clases sociales. Y ahí otra vez se veía que la clase obrera iba declinando y que la clase media iba medrando. Y luego llegamos al 2024, en donde he hecho un pequeño reacomodo, y en ese reacomodo me he dado cuenta que la clase obrera sigue declinando y las clases medias ya no crecen del mismo modo. Pero es que en el año 2024 no es la estructura ocupacional, no es la clase social que llamábamos objetiva en el 81, es la percepción que uno tiene de la clase a la cual pertenece. Y la percepción que uno tiene de la clase a la cual pertenece ya fue en el 78 y en el 81 detectada por estos sociólogos. Gran parte de la clase obrera se declaraba clase media y otra pequeña parte clase pobre. Pero había más gente de la clase obrera que se declaraba clase media y que se percibía como tal que esa conversión de la estructura de ocupaciones en clases sociales. Es decir, la clase social subjetiva no coincidía con la clase social medida en la estructura de las ocupaciones. Y aquí se ve muy rápidamente cómo la clase media baja y la clase obrera subjetivamente se convierten en clase media, en gran medida. Y hay que estar muy atentos, porque a los sociólogos nos interesa la percepción y las actitudes, aunque también nos interesa la estructura de las ocupaciones. Pero podemos ser maestros en el análisis de la estructura y aprendices en el análisis de los sentimientos. Y conviene empezar a preocuparse de ambas cosas para gestionar mejor eso que estábamos hablando ayer de la sociedad esperanzada y del futuro. Bien, la base de la estructura demográfica ya responde a la pregunta inicial: ¿qué transformaciones ha habido en la clase obrera desde 1995 hasta hoy? 2, que todo el mundo ve. Yo lo he visto esta mañana al salir de donde estaba durmiendo. Una cuadrilla de 8 personas que eran inmigrantes latinoamericanos que iban a trabajar en una obra. Esa ha sido la primera transformación de la clase obrera de aquellos años a hoy. La segunda, la veis cada día, la enorme incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La clase obrera en el año 78, y más la clase obrera industrial, pero en general las clases trabajadoras tenían una proporción de inmigrantes nula, muy baja, y una proporción de mujeres sensiblemente inferior a la que tenemos en estos momentos. Luego lo veréis en la distribución de las ocupaciones. Y lo otro es muy sencillo. Lo otro ha sido el envejecimiento por la base, porque la gente no puede tener hijos y va retrasando la edad al primer matrimonio, se casa tarde, tiene el hijo realmente antes de casarse, con lo cual más de la mitad de los nacimientos se dan en parejas no casadas. Y la edad al primer hijo ha envejecido de manera enorme porque ya lo veíamos ayer, porque no se puede acceder a una vivienda, no se tiene un empleo suficientemente digno y serio
y se va retrasando. Esto es la inmigración, que sigue los ciclos económicos. Ahí lo veis. Y cuando el ciclo económico ha sido de crisis, ha caído. Y crecemos por la inmigración, porque el saldo natural es muy bajito. Y en los últimos 10 años es negativo. De manera que estamos creciendo exclusivamente por el flujo inmigrante. Paso por delante esta diapositiva para deciros que la inmigración, de la cual se ha hablado relativamente poco, pero de la cual la encuesta FOESA la contempla, las encuestas del CIS, en las muestras no hay más de un 4 o 5% de personas de origen inmigrante y son porque son naturalizadas. En cambio, la encuesta FOESA capta mucho mejor esa realidad. Otro motivo para agradecer, como decía ayer Miguel, metodológicamente a FOESA, que haga, Miguel Laparra, que haga esta encuesta. Y la buena noticia es que la inmigración, como habéis visto antes, venía por el discurrir de la economía, ¿no? Aquí lo tenéis. Cuando la crisis aprieta, la inmigración baja. Cuando viene la COVID, la inmigración desciende. Cuando no, la inmigración crece. ¿Eso qué quiere decir? Que los inmigrantes se integran. No tenéis más que ver cómo más mujeres extranjeras que hace 10 años dan lugar a 20.000 nacimientos menos. Su natalidad ha descendido y su fecundidad, su número medio de hijos por mujer, está muy cerca de las nacidas en España y muy lejos de la tasa de reemplazo. De manera que si ese es un indicador de integración, ya podéis decir por ahí bien claramente que las madres extranjeras están muy integradas en la realidad social española y participan de las mismas dificultades y ambiciones que el resto de los que viven en este país. Bueno, esto es muy fácil y le voy a dar con eso ya casi paso inmediatamente a Óscar. Es para decir que los inmigrantes empiezan a trabajar antes y que en el arco de la vida laboral dejan de trabajar más tarde, tanto los hombres como las mujeres inmigrantes, y que las mujeres españolas aún conservan, como luego veremos, una pauta idiosincrásica un poco que muestra lo que ayer se decía también, que esta revolución feminista está inacabada y que cuando se trata de formar familias dejan rápidamente el mercado de trabajo y se incorporan a formar y a mantener las familias. Las últimas generaciones menos, pero ahí se ve en la línea negra cómo las madres nativas bajan. Y nada, esto no es nuevo, no he dicho nada nuevo. La crisis de 2008 les afectó más duramente que a nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres. Y cuando digo nosotros, establezco una distinción entre nosotros nativos y nosotros extranjeros. Distinción que a estas alturas ya no debéis establecer, porque hay 9,4 millones de inmigrantes en España, que suponen entre el 20 y el 25% de la población, si sumamos la segunda generación a la primera. Es decir, 1 de cada 4 personas de este país o tiene o ha nacido en otro país o desciende de padre o madre inmigrante. Y esta es la revolución femenina, el otro componente de la nueva clase social, obrera y trabajadora, en donde veis que los matrimonios mixtos crecen enormemente, que el 50% de los matrimonios ya son civiles. En fin, esta enorme catarata de datos que nos sirve para encajar y contextualizar el cambio que se ha dado en las pautas de nupcialidad y en las pautas de maternidad de las parejas y en particular de las mujeres españolas. Y claro, la nueva clase con el ingrediente inmigrante y el ingrediente de la mujer, en el que cada vez tienen que trabajar los dos para mantener el hogar, porque con un solo salario
no da para mantenerlo. Y la incorporación de esa mujer al mercado de trabajo asalariado, que como veis ha crecido enormemente, es lo que a su vez lleva a retrasar la edad al primer hijo y, tengo que decirlo, porque este no es el sistema capitalista, no es un sistema feliz, lleva a frustrar la fecundidad deseada. Las mujeres quieren tener los hijos más jóvenes y las parejas quieren tener como promedio 2 hijos. Las mujeres tienen los hijos cerca de los 32 años el primero y no pueden tener más que uno. Y ya está. Ya está. Solo me queda decir que los hombres no cumplimos y que se encargan de la mayor parte de los trabajos de cuidados las mujeres y se encargan sobre todo de la mayor parte de los cuidados a los adultos y la dependencia a las mujeres. Y esa es la revolución incompleta. Y eso es lo que hace que la clase obrera de hoy sea tan difícil de organizar. Es multicultural y ahí es muy difícil. La conciencia internacionalista es multicultural y además tiene un componente de segmentación y de pluralidad muy fuerte. Pero todo se andará. Nueva York enseña. Gracias. Le doy la palabra a Óscar. Bueno, buenos días y lo primero que quería hacer es agradecer efectivamente a la Fundación FOESA por haberme invitado y tener el privilegio de participar con muchos otros colegas en un informe realmente extraordinario. Y las intervenciones de ayer creo que lo ponen de manifiesto y la trayectoria que ha descrito también Antonio de investigación social y sobre la exclusión y la pobreza de FOESA, pues también lo acreditan, ¿no? Arrancando un poco del hilo de la intervención de Antonio, en este primer capítulo lo que queríamos también era mirar al pasado, hacer una reflexión también importante sobre el presente y cómo había cambiado la situación entre esos dos momentos, ¿no? Y Antonio ha puesto de relieve los cambios demográficos y también la irrupción del papel de la mujer, sobre todo en los últimos años, y había también que hacer un esfuerzo por interrelacionar estas cosas con algunos otros aspectos también novedosos y que tenían que ver, aparte de la evolución del mercado de trabajo, con aspectos que resultan que han tenido una importancia relevante en los últimos años y que tienen que ver con los impactos que hemos generado en el modelo de producción y consumo sobre el medio ambiente o sobre la naturaleza. Entonces, esto era un aspecto también importante que había que incluir y que, como os voy a comentar, en el fondo, si cogemos 4 aspectos que aparecen detallados en el capítulo y los interrelacionamos, tenemos una visión ecosocial, no solo económica o social o ecológica, sino ecosocial de esa evolución de la realidad española en las últimas décadas. Entonces, simplemente me voy a centrar en estas 4 cuestiones: el mercado de trabajo, el problema de la vivienda, cómo eso veréis que está muy relacionado con el deterioro ecológico y con las tensiones que estamos sufriendo respecto de qué respuesta damos a ese deterioro ecológico o a ese conflicto entre economía y naturaleza. Y, por último, también hacer una reflexión sobre cuál ha sido el papel que han tenido los movimientos sociales en generar una conciencia sobre los problemas y también generar prácticas políticas para hacer frente a esos problemas. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, 2 datos sobre el contexto internacional de estos últimos años y el contexto nacional. Desde el punto de vista del contexto internacional, pues el mercado de trabajo en España en las últimas 3 décadas ha estado muy condicionado, como veis ahí, pues, por un lado por el impacto de la globalización, por el impacto también de la irrupción de las nuevas tecnologías.
En la última etapa ha estado muy condicionado por la respuesta a la gran recesión, porque el ajuste en la mayoría de las crisis económicas se salda con un incremento del desempleo muy importante. Y, por último, pues una cosa más o menos coyuntural, pero con gran trascendencia, que fue la COVID, que no solo nos afectó a nosotros, sino que afectó al conjunto de la economía mundial, ¿no? Y desde el punto de vista del contexto nacional, ese mercado de trabajo se vio muy condicionado por los procesos de desindustrialización. Bueno, España dejó de ser un país donde la industria tenía un peso importante, bueno, desde la pérdida de peso del sector agrario en favor de la industria y luego de la industria en favor de los servicios y de la construcción. Y la construcción y la forma en que nos hemos insertado en la economía mundial desde el punto de vista de los servicios tiene mucho que ver con los ciclos económicos que se han producido en los años 80 y 90, con los booms inmobiliarios y financieros que hemos sufrido en la economía española. Y desde el punto de vista del mercado laboral, también eso ha estado muy afectado por el marco institucional, es decir, por las reglas del juego en el mercado laboral, que han tenido un sesgo precarizador muy importante. Desde el punto de vista de la población activa, ¿qué evolución hemos experimentado? Pues fijaros, tenemos una población activa pues cada vez en teoría más mayor, más envejecida. Si en el año 2007 la edad media de la población activa era de 39 años, ahora es de 43 años, ¿no? Con mayor presencia de mujeres, ya sabéis, con mayor nivel de estudios. Fijaros que en el año 94 solo el 15% de la población tenía estudios universitarios, había casi un 8% de analfabetos, y en la actualidad el nivel de población con educación superior es del 43% y prácticamente han desaparecido lo que denominamos estadísticamente como analfabetos, ¿no? Es decir, 0,3% de la población. Es decir, que ha habido una mejora en el nivel de estudios o en la cualificación, entre comillas, de esa población activa muy relevante, ¿no? Desde el punto de vista de la población parada, pues la evolución ha estado muy ligada a la coyuntura económica, a los ciclos de auge y de crisis, y tal vez el elemento estructural ha sido las diferencias que tenía el mercado de trabajo español con el mercado de trabajo europeo. En general, el paro es mayor, hay un diferencial importante, mayor paro femenino, mayor paro de la población joven y mayor paro de larga duración respecto de la media de la Unión Europea. Eso con diferentes alzas y bajas ha sido una constante en las últimas tres décadas. Bueno, un aspecto muy relevante de esta evolución del mercado de trabajo y como consecuencia justamente de lo anterior ha sido la irrupción de lo que podemos denominar una precariedad bastante generalizada, ¿no? Como un elemento estructural. Precariedad que se muestra en la temporalidad, pero no solo la temporalidad de los puestos de trabajo, los bajos salarios, la inseguridad en general, las peores condiciones, y que lleva aparejado pues, situaciones de penuria, de subordinación, en muchos casos de endeudamiento crónico para poder mantener esa situación, y que, como creo que ayer comentaba también Raúl, pues afecta casi a la mitad de los trabajadores. 11,5 millones de personas están sujetas a precariedad. Y la precariedad no solo hay que entenderla como que afecta a los asalariados. A los asalariados afecta de manera muy importante, 2/3, pero también obviamente afecta a las personas en situación de desempleo y también a los autónomos. Básicamente se ceba con mayor fuerza en las capas más débiles económicamente y también aquí, desde el punto de vista social, los más perjudicados son, más que proporcionalmente, las mujeres y la población migrante. Además, bueno, no sé si habéis visto que en cualquier caso este gradiente de la precariedad es muy claro, ¿no? Desde las clases menos privilegiadas o menos favorecidas hacia las más favorecidas, y a medida que vas avanzando en clases más desfavorecidas, aumenta ese nivel de precariedad. Y ese nivel de precariedad también es un determinante de la salud pública en general. Esto, los científicos que vienen estudiando las desigualdades en salud lo tienen como muy claro, pero no solo de la salud pública en general, sino también de la salud mental en particular, ¿no? España es tal vez... si no está en la cabeza, si no es el que más está en la cabeza del país con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Explica este deterioro de la salud mental, la precariedad asociada a la salud mental, en torno al 17%
los problemas mentales en los asalariados, y un dato bastante tremendo es que está muy relacionado con la pérdida de años de esperanza de vida, entre 10 y 20 años de esperanza de vida en las personas que sufren precariedad y deterioro en la salud mental en comparación con la población en general. Y esto no es independiente, y esto es importante, salió ayer, ¿no? La realidad condiciona las políticas y las políticas, a su vez, modifican la realidad, ¿no? Pues en este caso, la situación de precariedad no es independiente de las políticas laborales y económicas que se han puesto en marcha en la sociedad y en la economía españolas en las últimas tres décadas, ¿no? Han sido elementos que han favorecido esa precariedad y la generalización de esas malas condiciones o peores condiciones laborales y de salud pública en general y de salud mental en particular. El segundo aspecto, que está bastante, ya veréis, todo está bastante relacionado, porque muchas de esas personas en situación de precariedad también tienen muchas dificultades de acceder a la vivienda, que es uno de los derechos reconocidos constitucionalmente, pero también como el del empleo, pero que no han sido satisfechos, ¿no? En parte porque en estas 3 últimas décadas, pues en España se ha reforzado ese modelo inmobiliario que ya venía incluso de los años 70 y de antes, ¿no? Muy proclive a la especulación, que entre los dos usos que tiene la vivienda, de uso ordinario como hogar y uso no ordinario, pues como segunda residencia o como inversión, pues este modelo ha priorizado y ha alentado mucho ese uso no ordinario. De hecho, España, el problema de la vivienda en España es un problema de número. España está a la cabeza del número de viviendas por 1000 habitantes. El problema de España es un problema de acceso, y estamos a la cabeza en viviendas por 1000 habitantes porque somos récord en viviendas vacías y en viviendas secundarias, pero estamos a la cola en viviendas principales. Y eso pone de relieve el sesgo que ha habido en todas las políticas de vivienda en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, la muestra más evidente fue la última burbuja de este modelo. La muestra más evidente de este modelo fue la última burbuja, y fijaros que en 2006, que fue el año así cumbre de la burbuja, en España se iniciaron más viviendas que en Francia y Alemania juntas, que nos ganan en población y en superficie, es decir, en viviendas per cápita. O sea, fijaros, bueno, esto es España, esto es Francia y Alemania, y fijaros aquí en este año, pues 4 veces más viviendas per cápita que esos 2 países. Y luego este es el aterrizaje suave que se decía, ¿no? Este es el aterrizaje suave que siempre se dice cuando se generan burbujas, lo del aterrizaje suave. Bueno, pues esto es consecuencia de una dinámica, bueno, inversora, especulativa. Luego, si queréis, en el debate podemos profundizar más, pero yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Como consecuencia de eso, lo que tenemos es un parque bastante infrautilizado. Pues hay 3,8 millones de viviendas vacías, y no todas las viviendas vacías están siempre en los pueblos. No. Fijaros, en ciudades de más de 50.000 habitantes tenemos como 1,1 millón de viviendas vacías, y en las ciudades de más de 250.000 habitantes, 400.000. Solo en Madrid o en Barcelona, que son, si queréis, hitos de ciudades o de territorios tensionados, pues nos encontramos con 97.000 en el caso de Madrid y 75.000 en el caso de Barcelona, ¿no? Claro, otro aspecto que está tensionando la satisfacción de este derecho, y que no perdáis nunca de vista que esto afecta mucho a las mujeres, afecta mucho a los migrantes y afecta mucho a la población en situación de precariedad. Todo esto está unido y entrelazado, y por eso el llamamiento que os hacía antes a pensarlo en términos ecosociales era muy, muy relevante, ¿no? Pues en el caso de los alquileres turísticos, fijaros que en media los alquileres turísticos suponen el 10% del alquiler en España, que esos son... Hay como 2 millones aproximadamente de viviendas en alquiler, pues eso suponen 200.000 alquileres turísticos. Claro, no parece mucho el 10%, pero hay ciudades donde esas proporciones son del triple o el cuádruple, ¿no? Pues fijaros, en el caso de Málaga, el 36% del alquiler en Málaga es alquiler turístico. En Alicante el 29%, Baleares el 26%, Girona el 26%, Cádiz el 20%. Es decir, que son ya cantidades o porcentajes importantes en zonas especialmente, como se dice ahora, tensionadas, ¿no? Y luego, para unir todavía más lo que comentaba antes Antonio y la situación de precariedad, pues fijaros en aquellos hogares que pertenecen al 10% de menor renta, el alquiler supone el 43% de los ingresos, ¿no? Bueno, en definitiva, esto lo que pone de relieve es
Como te decía antes, igual que en el mercado laboral, las políticas laborales y las políticas económicas condicionan los resultados y tienen mucho que ver con el sesgo de precarización, pues también en el caso de la vivienda, en el mercado de la vivienda, pues las políticas públicas han estado bastante ausentes, políticas públicas potentes que enfaticen los usos y no tanto la propiedad, que generen un parque público de alquiler potente para que presione a la baja a los precios y que nos preocupemos más por gestionar el patrimonio inmobiliario ya existente, por gestionar correctamente eso y no por la obsesión por construir más y más, ¿no? Precisamente esa obsesión por construir más y más está en el origen del otro aspecto importante, que es el deterioro ecológico. No se puede entender el deterioro ecológico de la economía española sin mencionar el mercado inmobiliario y sin mencionar la dinámica de la vivienda. Fijaros que el grueso del metabolismo de la economía española, hablamos de metabolismo por una cosa muy sencillita. La economía funciona como cualquier organismo. Nosotros pues captamos energía, captamos alimentos del entorno, los digerimos para mantenernos vivos y crecer y generamos residuos o excretamos residuos que van a parar al entorno. Pues una economía hace lo mismo. Capta energía y materiales para producir bienes y servicios y, como consecuencia de eso, genera residuos que también van a parar a la naturaleza. La forma en que hagamos eso tiene mucho impacto sobre la sostenibilidad del modelo y sobre la satisfacción de las necesidades ahora y en el futuro, ¿no? Pues en el caso de la economía española, pues el grueso de los recursos que utilizamos son combustibles fósiles y productos de cantera. Y diréis, ¿y los productos de cantera para qué sirven? Pues básicamente han servido para alimentar los sucesivos booms inmobiliarios que ha sufrido la economía española. Fijaros que en el año 2006 pues, se llegaron a extraer 600 millones de toneladas de productos de cantera. Es como si todos saliéramos de casa con una mochila de 12 toneladas a la espalda, ¿no? Para construir esas 900.000 viviendas que se iniciaron, ¿no? Claro, con esos productos de cantera pues, se produce cemento y se produce hormigón. Para que os hagáis una idea, en ese año en España se produjeron 60 millones de toneladas de cemento. Pensad el siguiente experimento, que esas 60 millones de toneladas de cemento las ponemos en un avión y ese avión sobrevuela la península. Bueno, pues si en un momento dado ese avión deja caer las 60 millones de toneladas de cemento, pavimentaríamos todo el territorio a razón de 1 tonelada por hectárea. Entonces, esa fue la locura, una de las locuras de la anterior burbuja, ¿no? Entre otras cosas porque para 1 metro cuadrado de casa, en general, utilizamos casi 1 tonelada de energía y de materiales, como veis ahí. Y de paso, y voy así como muy deprisa, que si no Marina me riñe, de paso, eso ha servido también para pavimentar una parte muy importante de nuestro territorio, que es el litoral, con un especial valor desde muchos puntos de vista. Fijaros que en el caso de Málaga, por ejemplo, el 70% de la costa ya está pavimentada, es casi ya como un continuo, ¿no? Todo esto afecta, no tengo tiempo de desarrollar, pero todo esto afecta a la calidad de vida, a las condiciones de vida, tiene impactos muy relevantes, ¿no? Desde el punto de vista del deterioro ecológico, pues claro, la economía española somos muy dependientes del resto del mundo, ¿vale? Tenemos un déficit físico muy importante. Y aunque a veces pensamos que no todo el mundo puede vivir como un norteamericano medio, porque si no nos harían falta recursos que no tenemos, pues ya desde hace mucho tiempo el mundo no puede vivir ni siquiera como un español o española medios. Porque nuestra huella ecológica, es decir, la superficie que ocupamos para producir y consumir y absorber los residuos de dióxido de carbono que generamos con la quema de combustibles fósiles, pues si nosotros disponemos, para que os hagáis una idea, de 1,2 hectáreas, pues estamos consumiendo 4. Si repartiéramos toda la superficie ecológicamente productiva entre todos los habitantes del mundo, tocaríamos a 1,2. Con la huella de España nos harían falta 2,5 planetas para generalizar ese modelo de producción y de consumo que obviamente no tenemos. Es decir, estamos ya extralimitándonos. Hemos chocado contra los límites y la crisis ecológica es una manifestación precisamente de esos límites. Ya voy terminando, Marina. Esto genera desequilibrios no solo a nivel global del país, sino a nivel regional y a nivel de los hogares. Claro, España está dividida desde el punto de vista económico y también ecológico entre zonas de extracción y zonas de consumo y acumulación, ¿no? Fijaros en el caso de la energía, la electricidad. ¿Dónde se genera la electricidad en España? Pues básicamente, como veis ahí, pues en Galicia, parte de Castilla y León, Extremadura, y luego también por allí en Cataluña, que es Tarragona, eso básicamente. ¿Dónde se consume? Pues aquí tenéis Madrid y Barcelona.
Si combináis el consumo con la producción, ¿qué es lo que os sale? Pues este es el agujero negro de Madrid y Barcelona, ¿no? Claro, fijaros que hemos generado una estructura económica y social que hace que una parte muy importante de los recursos estén destinados aquí. Aquí se obtienen los beneficios de ese consumo y por aquí se generan los costes de generación de esos recursos, en este caso de esa electricidad. Lo mismo podríamos decir de las desigualdades en términos de los hogares. Los hogares más ricos consumen para usos residenciales y transporte pues entre 2 y 3 veces más energía que los hogares del decil inferior, de los más pobres, y en el caso de las emisiones lo mismo. Es decir, hay un gradiente muy importante entre el nivel de renta y mayor impacto. Esto es una cuestión también de igualdad importante. El deterioro ecológico es una cuestión también de igualdad, muy, muy relevante. Y ya termino. Si queréis esto lo dejo un poco para el debate. ¿Cómo se está resolviendo esto en términos de cambio de modelo energético? Está generando tensiones importantes, tensiones sociales importantes, porque estamos haciendo una transición energética poco planificada, que tiene bastantes problemas. Luego, si tengo tiempo en el debate y me preguntáis por ello, pues lo desarrollo un poco más, pero esto que veíamos antes con el agujero negro de Madrid se está generando también con las renovables entre zonas de sacrificio y zonas de disfrute. Y ya simplemente termino haciendo mención a cuál ha sido el papel de la reflexión y de la acción de los movimientos sociales en todas estas 3 décadas, porque han ayudado a que muchos de estos problemas se entiendan, a articular algunas de las soluciones, y en todo ese proceso también se han generado conflictos, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que en estas 3 décadas pues hemos asistido un poco a lo que ha sido, digamos, la eclosión del ecologismo, el feminismo y el pacifismo en España, al hilo de diferentes ciclos, ¿no?, de lucha de los movimientos sociales, desde la OTAN en los años 80, al movimiento antiglobalización en los 90 y luego el 15M recientemente, ¿no?, que eso ha supuesto una repolitización de la vida y el debate económico-social, discutiendo las cuestiones de desigualdad, de precariedad y de pobreza, y no solo desde la calle, sino también desde las instituciones. Y eso pues, ha generado pues, dinámicas que a veces han sido positivas, otras veces han sido problemáticas, que se discuten en el capítulo, pero en cualquier caso han sido expresión de aspiraciones de cambio y una reflexión o un llamamiento a también pensar las contradicciones que se generan en ese proceso. Y las conclusiones, por un poco mezclar las dos intervenciones, pues yo creo que, por un lado, mostrar ese desgarramiento hacia abajo en términos sociales de la estructura de clases que se ha producido en las últimas 3 décadas, con ese aumento de la precariedad laboral, la vivienda y la segmentación social, con la relevancia, como ponía de manifiesto Antonio, de los procesos migratorios y de la eclosión del papel de la mujer, todo ello asociado a la vez con un deterioro ecológico bastante galopante en el que han tenido un papel muy importante de denuncia en los movimientos sociales y de articulación de algunas de las alternativas, a veces conflictivas, que también se han propuesto en estos últimos años. Y con esto ya termino y gracias y perdón por el... Bueno, pues buenos días a todas y a todos, otra vez. Bueno, vuelvo otra vez a hablar en mi nombre y en el de Maite Montagut, que no puede estar aquí, pero está. Ahora nos tocaba exponer el capítulo 6 de conclusiones. Es un capítulo que tiene pues, un centenar largo de páginas, una barbaridad de referencias bibliográficas. Es un capítulo en el que hemos echado una lectura atenta, una mirada atenta a los capítulos previos. Hemos recogido la cantidad de propuestas, algunas de ellas se han expuesto ayer y hoy también aquí, pero otras no ha sido posible. Hay cantidad de propuestas que nos indican que ya es posible empezar a transitar en otra dirección. Pero quiero hacer una intervención breve, ya sé que decimos siempre esto y luego no lo cumplimos, pero voy a intentar hacerlo, y porque me gustaría que podamos tener luego por lo menos 30 minutos para conversar entre todas.
Y empiezo haciéndoos una invitación. Ayer empezábamos haciendo la invitación de pensarnos dentro de 5 años, en el 10º informe FOESA, y hoy os invito a que nos pensemos de otra forma, a que nos pensemos asistiendo a este mismo congreso hoy, pero que quienes han elaborado el informe no somos no porque tengamos nada malo, sino simplemente porque no somos las personas que lo hemos hecho, académicas, universitarias, investigadoras, activistas, sino lo han elaborado las víctimas del sistema. ¿Vale? Imaginemos que el informe FOESA, el 9º informe FOESA, lo han elaborado las víctimas del patriarcado, las víctimas del colonialismo, las víctimas del capitalismo, y si fuera posible escuchar la víctima del antropocentrismo, que es el mundo natural. ¿Qué nos dirían? ¿Qué valoración estarían haciendo de cómo está la situación actual? Ya sé que esto puede sonar un poquito provocador o incluso un poquito deshonesto, pero creo que es importante que nos pongamos un poco en esta tesitura, ¿no? Porque creo que es fundamental que seamos conscientes, nosotras en primer lugar, quienes analicemos la realidad, quienes escribimos sobre ella, quienes la contamos, es importante que atendamos a nuestros sesgos en función de nuestro lugar de enunciación. ¿Vale? Miramos la realidad desde un lugar muy concreto. Yo miro la realidad desde el lugar de un varón blanco de 64 años, funcionario, profesor universitario. Yo tengo un lugar de enunciación y desde allí hago un análisis que quiere ser crítico, pero así y todo, yo tengo algunos sesgos. Sesgos que a veces me impiden combatir lo que una de las compañeras que ha colaborado en la elaboración del informe, Amaya González Llama, que está por ahí y que luego va a participar en el taller 6, creo, trabaja con el concepto de economías de la credibilidad. Hay voces sobre la realidad que tienen más credibilidad que otras. No porque la tengan en sí mismas, sino porque se la damos. Hay sesgos de credibilidad. Y hay una economía machista de la credibilidad. Creemos más a los varones que a las mujeres. Y hay una economía colonial o racista de la credibilidad. Creemos más a las personas blancas que a las racializadas. Escuchamos más. Y hay una economía de la clasista, capitalista de la credibilidad. Escuchamos más a personas que nos parecen que forman parte de una cierta clase, no solo económica, también cultural, que a otras. Y esto ocurre. Y con esa credibilidad que vamos recogiendo, que es una credibilidad sesgada, construimos también nuestras visiones de la realidad. Y en el caso del que estamos hablando desde ayer, que es esto de cómo está el mundo, también cómo está España, pero cómo está el mundo, pues tenemos que estar muy atentas y muy atentos a estos sesgos, ¿no? Porque es muy fácil, a pesar de todo lo críticas que somos quienes estamos aquí, que lo somos, a pesar de todas las ganas que tenemos de que el mundo cambie, que las tenemos, pero es muy fácil que nuestra posición, ayer decíamos, hoy las posiciones son posesiones, las posiciones son un lugar de poder en nuestra sociedad, pues es posible que veamos algunas cosas y no veamos otras, que valoremos algunas cosas y no otras, ¿no? En nuestro capítulo 6, casi al principio de todo, nos hacíamos eco, hacíamos nuestra un texto muy provocador que escribió Sánchez Ferlosio en 1986, en el que decía que había que evitar el arreglo contable de saldar el dolor de los sacrificados con la felicidad de los bienaventurados. Y él decía a continuación que la cuestión ética por excelencia hoy es desmontar de una vez esa mentalidad contable que consiste en hacer de la felicidad y del dolor partidas mutuamente reductibles por relación de intercambio. Es decir, como a algunas o a algunos les va bien o nos va bien, si a otras y a otros les va mal, pero no tan mal, pues ya parece como que la cosa empata, ¿no? Y creo que no es así, porque creo que vivimos en un mundo en el que es muy fácil que quienes estamos en la parte privilegiada del mundo, como yo, pues nos alegremos con cosas que pasan y que es lógico que nos alegremos, pero que las convirtamos casi en prueba de que las cosas no van tan mal, ¿no? Pues seguramente todos nos hemos alegrado mucho por el triunfo, por el actual alcalde de Nueva York. Claro que sí. ¿Cambia eso en algo los procesos de fondo?
Recordemos que después de Obama vino Trump. Y no quiero ser ave de mal agüero, ¿eh? O sea, ojalá realmente esto sea un cambio de ciclo, ¿eh? Pero tengamos en cuenta los procesos de fondo. Los procesos de fondo son estructurales. Y vivimos en estructuras de dominación y privilegio. Y las estructuras de dominación y privilegio son estructuras porque duran, porque están hechas para durar, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando leemos el informe Foessa, ¿no? Y pues tenemos que hacer memoria passionis. Utilizo aquí un concepto que no es muy sociológico, es más bien teológico, de Metz, pero es hacer memoria del sufrimiento. O sea, estamos donde estamos y algunas estamos bien, y qué bien que estemos bien, pero esto no salió gratis, ¿eh? Esto alguien ha pagado la factura. En nuestro informe también decimos, hoy hay muchos debates, cuando hacíamos el informe, el movimiento ecologista, por ejemplo, en España, ahora creo que ya se ha reducido afortunadamente ese debate, que me parecía absolutamente espurio, estaba entre colapsistas y green new dealistas, ¿no? Los que confían en la transición verde y los que hablaban del colapso y se pegaban entre ellos como si no hubiera otras cosas más importantes que hacer, ¿no? Y poníamos en nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos en cuántas personas han muerto por hambre, directamente por hambre, no por enfermedades asociadas al hambre y tal, desde el 1 de enero del 68. Poníamos esta fecha porque eso fue el momento en el que estaba el momento álgido del conflicto de Biafra, que seguramente quienes tenemos más de 50 años recordamos, ¿no? Fue el momento en que la imagen del hambre, el niño, la niña famélicos, entraron en nuestras casas con las primeras televisiones, ¿no? Pues desde el 1 de enero del 68 hasta el 31 de diciembre del 24, que es cuando cerrábamos el informe, cogiendo las cifras más bajas que pudimos encontrar de muertes por hambre al día, pues nos salían del pelo de 500 millones de personas muertas por hambre. Claro, cuando miramos hacia atrás, desde donde estamos y pensamos, oye, tú, que estas cosas están pasando en un mundo que es más rico cada vez, ¿no? Entonces, bueno, mirar un poco a los lugares a los que nos cuesta a veces pues mirar, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos dejamos llevar sin quererlo, por estos sesgos de privilegio y acaba pasando lo que nos decía ayer Joan Tronto, ¿no? Que acabamos sucumbiendo a lo que ella llamaba la irresponsabilidad privilegiada o de los privilegiados y la ignorancia indiferente. Acabamos por no ver todo aquello que está alimentando nuestro mundo, que es, sí, un capitalismo caníbal, como dice Nancy Fraser, ¿no? Vivimos alimentándonos de las vidas de otras y de otros y alimentándonos de la naturaleza, como nos acaba de decir ahora Óscar, con los datos de consumos y producción de energía, ¿no? Y claro, se nos olvida eso, ¿no? Y a veces nos encontramos con que algunas de las personas que con mejor voluntad, desde lugares de dominio, están pensando sobre cómo reorientar este mundo, porque sí hay una especie de acuerdo entre una buena parte de la gente, quitando psicópatas como Trump y esta gente, pero sí hay un cierto acuerdo de que esto no va bien, porque los datos son inapelables, y eso es una aportación que hace también Foessa cada 4 años, 5 años, ¿no? Los datos son inapelables, de salud mental, como os decía Óscar ahora, ¿no? O sea, que un premio Nobel como Agnes Deaton, junto con una colaboradora como Anne Case, publiquen un libro, norteamericanos, publiquen un libro titulado Muertes por desesperación, donde nos dicen que en Estados Unidos, entre la clase trabajadora blanca, está aumentando de una manera desorbitada los suicidios, el alcoholismo, la drogadicción. Muertes por desesperación, es que es un término que se te calma los pies. Ni siquiera ya son muertes por accidentes laborales, que son como muy terribles, ¿no? Muertes por desesperación, ¿no? Entonces, hay un cierto consenso de que esto no va bien. Pero hasta las mejores voluntades, desde determinados lugares, si no son conscientes del lugar de enunciación, pues nos dicen cosas como, por ejemplo, la que nos dice una autora que, no sé, en vuestro caso, pero desde luego en algunos entornos, no en los que me muevo, pero sí que conozco, pues entornos de gestión política en el País Vasco, etc. Hoy se ha convertido en una especie de bestseller, que es Minouche Shafik. Shafik es directora de la London School of Economics y ha publicado un libro que se ha publicado en español por la editorial Paidós, que es lo que nos debemos unos a otros, y el subtítulo es un nuevo contrato social. Está siendo muy leída por gente que está en el mundo de la política y tal, ¿no? Y dice cosas, yo con perdón, lo digo muy rápido y con todo el respeto, porque bueno, con todo el respeto, va a parecer que no la respeto, pero de verdad con todo el respeto, ¿no? A mí a veces me parece que es pensamiento chill out. O sea, suena bien, pero eso es como, y luego se te olvida, pero ¿cómo era exactamente? Pero, joder, pero sonaba bien, ¿no? O sea, pensamiento chill out, ¿no? Bueno, pues en este libro
hablando de las consecuencias que puede tener la automatización sobre el empleo, hace el típico cuadro que la gente que nos hemos dedicado a la sociología del trabajo hemos visto 100.000 veces, que es empleos que van a morir por la tecnología y empleos que van a surgir y tal y cual, y nos meten miedo en el cuerpo y queremos que nuestras hijas e hijos vayan a los empleos que van a vivir y no sé cuántos, ¿no? Bueno, y hace como tres categorías que son funciones innecesarias, y aquí se carga pues, unas cuantas, desde personal de correos hasta no sé qué, pero bueno, pobres, pues carpe diem, o nuevas funciones, y aquí como no, aparecen analista y científico de datos, especialista en IA y aprendizaje automático, un montón de cosas, y luego aparecen funciones estables. Si hubiésemos trabajado bien esto, pues ahora os proyectaría aquí el cuadro, ¿no? Pero creedme lo que os digo, ¿vale? Bueno, los voy a leer. Funciones estables. Directores, gerentes y presidentes ejecutivos. Eso se va a mantener. O sea que tranquilas. Directores generales y de operaciones. ¿De operaciones de qué? No sabemos. Desarrolladores y analistas de software y de aplicaciones. Analistas y científicos de datos. Profesionales de ventas y de marketing. Bueno, os voy a ahorrar todo va así, ¿no? Hay una que nos puede sonar un poco más, que es, y está bien porque me salva a mí, profesorado universitario y de estudios superiores. Vale. Yo con esto hice una vez una cosa en redes que fue juego de agudeza visual. ¿Qué función estable o qué funciones estables no aparecen en este listado? Pues ninguna que tenga que ver con tocar cuerpos, ninguna que tenga que ver con tocar vida, ninguna. Y esto nos lleva a una reflexión que creo que es muy importante. Cuando pensamos hoy en aquellos empleos, y digo empleos, o sea, voy al ámbito mercantil, en aquellos empleos que están más ligados a tocar, cuidar, mover, alimentar, limpiar, y pensamos en qué personas son las que hacen esas tareas, ¿en quiénes pensamos? Mujeres de clase baja, con poco capital cultural, o eso puede cambiar ahora con mujeres racializadas, migradas, que a veces tienen un alto capital cultural de origen, pero que no se les reconoce aquí. Invisibilizadas, normalmente trabajan en lugares a que no vemos, por las noches, por las mañanas, no sé cuántos, invisibilizadas, mal pagadas y nada reconocidas. Y en cambio, si pensamos en aquellas actividades como las que son estables y nos van a salvar, evidentemente, y dice la mujer esta, que no tocan directamente vidas y cuerpos, aunque los afectan gravemente, que solo tocan ideas o que solo tocan dinero, inversiones, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Quiénes las desarrollan? Varones blancos, varones blancos viejos, varones blancos ricos, reconocidos y tal, ¿no? Esto es una locura. Y creo que no podemos aguantar mucho tiempo un mundo así. Es una locura y además es una trampa que nos hacemos en el solitario, porque hablamos de poner la vida en el centro. Pero si ponemos la vida en el centro desde la derecha, pues claro, ojo con esto del centro. Si ponemos la vida en el centro desde la derecha, pues lo que haremos será mercantilizar algunas tareas, tal vez, no, si es desde la derecha no, mercantilizar algunas tareas, siempre externalizarlas, que la hagan otras, tal y cual, ¿no? Si ponemos la vida en el centro desde el centro, pues igual, intentamos que sean tareas más reconocidas, un poco mejor remuneradas. No. Hay que poner la vida en el centro, y perdón por esta patochada ideológica, hay que poner la vida en el centro desde la izquierda. Y poner la vida en el centro desde la izquierda significa despatriarcalizarnos. Es decir, escuchar esas voces ninguneadas que en el marco de la economía de la credibilidad machista nos dicen las mujeres, lo que nos dicen las mujeres. Y poner la vida en el centro desde la izquierda es descolonizarnos. Escuchar esas voces ocultadas por la economía de la credibilidad racista que nos dicen las personas migradas. Y poner la vida en el centro desde la izquierda es desclasarnos o descapitalistizarnos, que no descapitalizarnos, descapitalistizarnos, que es escuchar las voces de las clases negadas por la economía de la credibilidad capitalista. Y, si pudiéramos, poner la vida en el centro sería escuchar la voz de la naturaleza que está oculta pues, por el antropocentrismo, ¿no? Pero claro, poner la vida en el centro así es interrumpir.
Y es interrumpir, pues, nuestros privilegios, los de algunas y algunos, por lo menos. Es interrumpir nuestros privilegios. Y hay dos tipos de interrupción. Ayer, en su conferencia inaugural, Joan Tronto citaba al diablo, que huele a... Citaba al diablo, citaba una frase de Mark Zuckerberg, ¿no? Recordáis que decía algo así como move fast, break things. Muévete rápido, rompe cosas. Y evidentemente es una frase horrorosa. No tanto por lo de moverse rápido, hay gente que se mueve más rápida, hay gente menos rápida, a veces hay que moverte rápido, pasar un semáforo, lo que sea. No tanto por romper cosas, yo creo que hay que romper muchas cosas, sino qué cosas quiere romper, ¿no? Hay interrupciones malas, son las que a veces nos dice el lenguaje merífluo, tecnocrático, mercantil, de la disrupción, ¿no? Es que es muy disruptivo esto, ¿no? Son interrupciones gatopardianas, que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Son malas interrupciones, son las interrupciones del consumismo. Porque ya me estoy cansando de esta camisa, vamos a interrumpir su uso para comprar otra, tal. O son las interrupciones digitales. Estamos todo el día mirando y a ver cuántos likes, a ver cuántos no sé qué. Son malas interrupciones. Son malas interrupciones. Pero hay buenas interrupciones. Hay interrupciones que suponen detenernos, pensar atentamente. Qué chula es, lo trabajamos en el capítulo, no es chulo porque lo trabajamos en el capítulo, o trabajamos en el capítulo porque es chulo, esa diferencia que hace Daniel Kahneman entre los sistemas 1 y sistema 2 de nuestro cerebro, ¿no? Sistema 1, que es ese cerebro rápido, que está pensado para escapar del tigre, y el sistema 2, que es el más prudente, el que piensa, el que revisa, el pensamiento atento, ¿no? Las interrupciones malas, las que hacen los sistemas, lo que buscan es que el sistema 2 no opere, que solo opere el sistema 1, que seamos como automáticas todo el rato, ¿no? Automatismos, ¿no? Pero hay interrupciones buenas, que son las que efectivamente dicen, espera, ¿y esto por qué? ¿Y por qué voy a hacer esto? La ética no es hacer las cosas bien. La ética no va de actuar, de hacer las cosas bien. Muchas veces, queriendo hacer las cosas bien, hacemos cosas terribles. La ética va de pensar atentamente, de desconectar el piloto automático, porque el piloto automático es el sistema siempre. Y si no somos agencia consciente, somos estructura inconsciente. Entonces, la ética va de pensar atentamente, de interrumpir, de mirar y de recibir llamadas, de resonar con la realidad, como dice Hartmut Rosa. Por ejemplo, una buena interrupción, y en el contexto en el que estamos de Cáritas, creo que lo entenderemos todas y todos, aunque no seamos creyentes, es la interrupción del samaritano. Seguramente el samaritano tenía tantas cosas que hacer como los dos que pasaron de largo, ¿eh? O sea, no es que era un tío, un jubilado que salió por allí con la burra y dijo, ¿vale? Pero se detuvo, miró y cuidó. Y los otros no. ¿Por qué no lo vieron? Bueno, si queremos que sea una versión de Disney, sí, pero seguramente no. Vieron, pero no se detuvieron, porque tenían cosas más importantes que hacer, ¿no? La huelga, de la que hablaba Antonio al principio. La huelga es una interrupción muy buena. Hacemos pocas huelgas. Y sobre todo hacemos pocas huelgas políticas. La huelga es una interrupción. La sobriedad es una interrupción. Dejar de consumir. Revisar cómo viajamos para disfrutar del ocio. ¿De verdad podemos seguir cogiendo aviones para cuestiones de ocio? Incluso diría hasta para cuestiones de negocio. Pero, ¿de verdad? En este mundo, ¿cómo nos alimentamos? Las personas vegetarianas de esta sala estamos teniendo algunas dificultades para alimentarnos aquí en este congreso. No es fácil, ¿eh? No sé si somos muchas o pocas, pero no está siendo fácil. Podemos seguir comiendo carne, pescado en este mundo con todo lo que supone la agricultura industrial, la ganadería industrial, la pesca industrial, el sufrimiento animal. Bueno, son interrupciones interesantes, pero son interrupciones a veces dolorosas, ¿no?
Pero yo creo que nosotras creemos que sin esas interrupciones, pues simplemente, y lo que digo es muy de perogrullo, pues las cosas van a seguir igual. Las otras interrupciones no van a interrumpir lo que tenemos que interrumpir, que son los sistemas. Y ya sé que no podemos interrumpir los sistemas de hoy para mañana. Si esto fuese en alguna asistiré seguramente, si esto fuese una presentación del informe FOESA en entornos más religiosos, y ahora diré algo de la religión, pues yo hoy les hablaría del ya, pero todavía no, que es la tensión escatológica. Es decir, el reino de Dios ya está entre nosotras, pero todavía no. Pero ya está entre nosotras, ¿no? Claro, la cuestión es que todavía no. Entonces, sabiendo que todavía no estamos en el otro lugar, en el día siguiente de la revolución, como decíamos ayer con Solnit, pero tenemos que empezar a actuar un poquito como si ya estuviéramos, porque si no, si vamos a estar esperando al día siguiente, esto no llega, ¿eh? Bueno, pues tenemos que interrumpir y interrumpir es la única forma de poder cambiar un poco las cosas, ¿no? Bueno, y para interrumpir, y termino en 5 minutos, para interrumpir, pues nos hacen falta algunas energías. Desde luego el sistema, los sistemas lo que nos dicen es que sigamos. Sigue, sigue, no pares, ¿no? Pum, 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 el machaqueo, ¿no? Es lo que dicen los sistemas, porque quieren seguir. Los sistemas no son seres vivos, pero hay una especie de vida en los sistemas que se niegan a desaparecer. Una de las lecturas que yo recomiendo siempre a mis alumnas y alumnos, y les digo, deberíamos hacerla todas pues, una vez al año y comentarla, es Frankenstein, de Mary Shelley. Que una chavalilla de 17 años, en el momento inicial de la revolución industrial y tecnológica, cuando todo era prometeísmo, ¿no? De hecho, el subtítulo de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Vale? Prometeo es el que tiene esa capacidad de robarle el fuego a los dioses y hacer todo ya. Y Mary Shelley lo que dice es, ojo, que vas a crear algo que no existía hasta que tú lo has creado, vas a crear vida de la muerte, pero eso que has creado, esa criatura, va a tener autonomía y te va a imponer sus condiciones, ¿eh? O sea, hay una lectura muy potente de lo que son los sistemas sociales, políticos, económicos, tecnológicos, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar herramientas o recursos, para reforzar nuestra capacidad de interrupción. Y en el capítulo que hemos redactado, pues ponemos varias de ellas y sobre todo nos fijamos en dos con las que dialogamos con lo que plantea el capítulo 1. El capítulo 1 en sus conclusiones dice algo que es muy importante. Leo el último párrafo. Dice, hablando de la movilización social, que es lo último que planteaba Óscar, que no ha dado mucho tiempo de decirlo, ¿no? Dice, la movilización social de las 3 últimas décadas, con sus altos y bajos, y con el protagonismo y las reivindicaciones del movimiento feminista y el movimiento ecologista, han ayudado a avanzar políticamente en esta senda del cambio, ¿no? En nuestro capítulo damos mucha importancia a unas cuantas de las energías a las que podemos recurrir, la ecología integral. Y cuando empezamos con el capítulo todavía estaba vivo Francisco, cuando acabamos ya no, pero nosotros no somos responsables. La ecología profunda, etc. Y damos mucha importancia al ecofeminismo. Esa comunión de ecología y feminismo es fundamental. Un ecofeminismo, no diré nada más porque no tenemos tiempo, que planteamos a partir de la definición que del mismo hizo una autora, que es Françoise Bon, en el año 1974, en un libro que justo ahora se acaba de traducir al castellano, se titula Feminismo o muerte. Y ella define su posición de la siguiente manera. Ella dice, es urgente subrayar la sentencia de muerte impuesta por este sistema en agonía convulsa a todo el planeta y su especie humana si el feminismo, al liberar a la mujer, no libera a toda la humanidad. Es decir, si no le arranca el mundo al hombre de hoy para transmitirlo a la humanidad del mañana. Bueno, aquí hay una potencialidad enorme de la que yo humildemente solamente me asomo y lo que hago es escuchar lo que nos dicen un montón de mujeres a las que citamos, con las que trabajamos. Hemos querido que nuestro capítulo esté lleno de nombres de mujeres. Y otra herramienta sería la espiritualidad. Ojo, esto lo escribimos antes de Rosalía, ¿vale? O sea, que nadie piense ahora que nos hemos subido al carro por alguna cosa de tal. La espiritualidad o las espiritualidades. Es verdad que por el lugar de enunciación desde el que escribimos, que es esta cultura
pues católica, aunque sea sociológicamente, pues nos hemos fijado sobre todo en las espiritualidades católicas o cristianas, ¿no? Y también nos hemos fijado mucho en las mujeres que han hecho teologías feministas y desde aquí pues queremos hacer un homenaje y una expresión de apoyo y de afecto a la revuelta de mujeres en la Iglesia que tanto está movilizando la Iglesia Católica en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues también la espiritualidad es importante, las espiritualidades. Bueno, y todo esto nos podría llevar pues, a conseguir eso que Hartmut Rosa dice que es resonar con el mundo, ¿no? O sea, que realmente nos sintamos parte del mundo, de un mundo complejo, de un mundo no siempre bonito, pero un mundo con el que conectamos, con el que resonamos, ¿no? Bueno, y termino. Pues sería eso, ¿no? Sería poner la vida en el centro, pero no desde el centro ni desde la derecha, sino desde las izquierdas. Pues nada, gracias y... Pues muchas gracias a los tres para el temporizador, porque ha sobrado tiempo por ahí. Vamos a ir compensándonos unos capítulos y otros. Vale, y es vuestro momento. Todas esas preguntas, dudas, inquietudes o reflexiones que queráis ir comentando. Tenemos a Dani por aquí con un micro, a Pedro por allí con otro. Yo más o menos veo para ir diciendo. Os pediría que aprovechemos este ratito que tenemos para preguntas que nos han sido sugeridas, por ejemplo. A ver quién rompe el hielo. ¿Por allí, Pedro? Hola, buenas. Yo suelo recordar una cosa que es la que me ha tocado precisamente en este informe, pero que creo que es muy importante acordarnos, aunque todos lo sabemos. El primer ponente ha mencionado que una gran parte de la clase obrera son los inmigrantes. Ayer también se mencionó que gran parte de los que están en exclusión social son inmigrantes. Y decía el primer ponente que era muy difícil articular un movimiento obrero por su multiculturalidad, por su complicación en su situación. Pero recordar que tienen una característica muy distinta al movimiento, a la clase obrera de hace 40 años, y es que no tienen derecho. No tienen derecho el ciudadano básico, que es el voto. Con lo cual, si no pueden votar, no pueden reclamar realmente su mejora de sus condiciones. Y esto pues condiciona pues, todo lo demás, aparte de muchas otras cosas que sabemos, ¿no? Pero recordar eso, que es muy distinto de un obrero antiguo porque... y además dentro de los inmigrantes hay dos clases a su vez. Hay los latinos fundamentalmente, que pueden tener ciertos derechos al voto y que esperan ser nacionalizados pronto, con lo cual sí tendrán ese derecho al voto dentro de un tiempo, y los que no, sobre todo los africanos, que ni tienen ningún derecho al voto, ni esperan ser nacionalizados, porque es mucho más difícil para ellos, posiblemente se irán antes. Quiere decir que ahí también hay, de hecho, dos subclases. Sí, Sí, bueno, por alusiones. Yo quería decir, primero hacer una reflexión general, porque ayer lo oímos, y hoy lo hemos repetido y lo hemos oído también. Los derechos no se otorgan, los derechos se conquistan. Eso es una cosa que tenemos que tener clarísimo, pero clarísimo. No solo hay esas dos clases, y no solo sabemos que la exclusión política no es solo la exclusión del voto, no es solo que sabemos que los más humillados y vulnerables votan con menor intensidad y en menor proporción que los otros. Todo eso lo sabemos y sabemos que hay muchas más clases de inmigrantes. He hecho una intervención de carácter general sin entrar en la diversidad de la inmigración, que es enorme, como la diversidad de los nativos, que es gigantesca también, ¿no? Pero cuando no se tenían esos derechos, se peleaba por conquistarlos. Es difícil
es complicado, es más fácil, como decía Imanol, hablar desde aquí que hacerlo desde abajo. Y es más importante hacer que decir. En español y en castellano, en el principio es el verbo y el verbo es acción. Y esto es algo que tenemos que hacer. Imanol ha pasado revista a los colores de una revista en la que yo estoy, el verde, el rojo. Pero es que yo me he quedado verdaderamente sobrecogido con que el movimiento pacifista no haya reaccionado ante esta barbarie de gastos en armamento y de guerras que hoy están pululando. Y esto me retrotrae a 40 años atrás y a 30 años atrás, cuando hablábamos de la opción cero. Es que lo que yo he tratado de plantear, sin entrar en disquisiciones académicas sobre el concepto de clase y sobre la lucha de clases y sobre cuándo es lucha política y cuándo no lo es, lo que he tratado de plantear es que en el principio estuvo la acción y que lo que hay que hacer es actuar y movilizarnos. Y que estos informes tienen que servir como alimento y solaz para aprender verdaderamente del otro informe, que esta vez, ayer lo dijo muy bien Raúl, nos vuelve a reconciliar otra vez con Foessa, que es, lo decía Simone Weil, los dirigentes bolcheviques no pisaban las fábricas, en particular Trotsky. Y decía, la monomanía de la sociedad burguesa es la contabilidad. Pues ayer Raúl dijo, no solo contabilizamos, sino que también hemos hecho entrevistas cualitativas para plantearnos y escuchar las voces que están debajo de esos números, porque los números tapan a otros números. Y los números, además, todo el mundo puede sacar de los números una orientación o la contraria muchas veces. Pero esas otras voces que están debajo de los números y que tienen que ver con lo que contaba de las 50 calas cualitativas y que digo que nos vuelve a reconciliar con Foessa porque nos vuelve a decir que Foessa sigue estando atenta a la realidad y que quiere escuchar esa realidad. No solamente contabilizarla, sino escucharla. Sí, gracias por las aportaciones de ayer, las aportaciones de hoy. Yo esta mañana, sobre todo, que habéis abordado más esa realidad del mundo del trabajo y de la clase obrera, yo decía, me estaba acordando de una camiseta que la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, hizo para una de sus campañas hace unos pocos años, que el lema de la camiseta era «Somos clase obrera», ¿no? Y yo cuando la vi entonces, el otro día me la puse, María, cuando la vi en aquel momento, y uy, qué desfasados estamos. ¿Quién sería capaz de decir eso? Soy clase obrera, somos clase obrera, queremos ser clase obrera y además sentimos cierto orgullo de lo que somos, ¿no? Porque eso significa que somos portadores y herederos de una tradición, de unos valores, de una cosmovisión, de una manera de entender la vida, que se fundamenta sobre todo en la construcción de un sujeto colectivo, ¿no? Es decir, yo creo que hoy esa clase obrera no existe como tal. Está bien que lo expresemos como deseo, como convicción, pero que tenemos una cuestión, no me gusta llamarlo problema, que tenemos una cuestión que es la de qué sujeto y qué sujeto colectivo es capaz de impulsar las transformaciones que el informe nos pone de manifiesto que son exigencias simplemente para avanzar en un camino de humanidad. Es decir, no para mucho más, sin muchas más pretensiones, ¿no? Yo creo que ese sujeto colectivo hoy es complicado encontrarlo, pero es necesario construirlo, Yo, fíjate, ahora cuando te escuchaba a ti, digo, no sé yo, me estaba dando miedo eso de darle el voto a los inmigrantes, porque en Estados Unidos los inmigrantes han votado a Trump, han tirado piedras sobre su propio tejado. Yo creo que ahí tenemos una tarea necesaria de propiciar un cambio de mentalidad.
que afecta a valores, que afecta a sentimientos, que afecta a posicionamientos donde yo me quiero situar y qué es lo que realmente valoramos. Y esa es una tarea que no va, yo creo que no va solo de ideas ni de discursos. Las ideas y los discursos rápidamente nos van a ganar la mano las fake news, las mentiras, los bulos, y luego eso es complicado. Yo creo que es una tarea, sobre todo, de construir un sujeto desde la construcción de otras relaciones sociales. Y que la exigencia es ese cambio de mentalidad que se puede producir con el acompañamiento, con el testimonio, con el compartir existencia, con el propiciar esas nuevas relaciones que pongan realmente a la persona en el centro, ¿no? Yo creo que el informe nos está apuntando a esa exigencia y esa necesidad. Solo brevemente vamos a intentar decir quiénes somos, que antes no lo he indicado, ¿vale? Nombre y si queréis de dónde venimos. Manolo Trujillo de CSIC. A ti no te tengo con... Fernando de la UAC. Vale, perdona, solo era eso. Gracias. ¿Vuelvo yo? Bueno, a ver, no he puesto ahí una clase social objetiva que decíamos en los 80, sacada de la encuesta de población activa, pero estando de acuerdo contigo en lo de la dificultad de conceptualizar hoy, sobre todo, más que de conceptualizar, de encontrar en la realidad activa. Antes lo he dicho, se ha hecho una reforma laboral sin que se haya movido una hoja en las fábricas, ¿no? No podemos construir una sociedad alternativa sin el 20% de ocupaciones elementales que dice la EPA, de todos esos trabajos de ocupaciones elementales y sin cualificar, sin el 20 y tantos % de trabajadores y trabajadoras, sobre todo de los cuidados y los servicios. No se puede construir, sin ese 40-50% no se puede construir una sociedad alternativa. Eso hay que unirlo con los técnicos. Hay dos novelas, si me permitís hablar de novelas, hay dos novelas que ejemplifican muy bien lo que estoy diciendo. Una novela es la novela de Isaac Rosa, que se llama La mano invisible, en la que se conjugan el vigilante, el informático, ¿no?, con la costurera, el carpintero, el albañil, con los viejos oficios y los nuevos oficios, en un anfiteatro como este. O sea, ahí está el público y aquí están los viejos y los nuevos oficios y el público está viéndolos, ¿no? Sin ese 40% no hay sociedad alternativa. Y sin esa parte de los técnicos y científicos e investigadores que creen al principio que controlan los salarios de los otros y que acaban siendo despedidos por la inteligencia artificial y que se dan cuenta que son tan operarios como los otros, aunque los hayan utilizado durante un tiempo en controlar el tiempo de trabajo, sin esa alianza no va a haber sujeto colectivo. Va a costar mucho, porque ya lo hemos dicho, porque es multicultural, la clase obrera, porque las mujeres avanzan y retroceden, porque los inmigrantes... Pero no siempre han votado a Trump. Han votado a Trump en estas elecciones. Se pasaron 5 elecciones anteriores votando a los demócratas. Lo que pasa es que si la democracia no te da, los humildes no votan. Si la democracia no te sirve, te desenganchas. Y esto es solo el gran ataque que estamos teniendo en estos momentos, que es el de una democracia amenazada. Dejo a Imanol, que veo que se retuerce. Vamos, que la cuestión del sujeto histórico, del sujeto colectivo es esencial, también salía ayer, es la clave, ¿no? Es quien le pone el cascabel al gato. Hoy yo creo que es muy improbable que pudiéramos repetir lo de proletarios del mundo unidos. Ni siquiera en aquel momento era verdad. O sea, en aquel momento incluso había discusiones en la internacional sobre si era posible un colonialismo socialista. Bueno, entonces ni siquiera en aquel momento era un sujeto colectivo total, integral, pero bueno, pero hoy es imposible, ¿no? Yo recuperaría, y lo digo intuitivamente, hipotéticamente, pero yo recuperaría la definición de cuidado que
que nos dio ayer Joan Tronto, que es una definición que acuñó junto con Berenice Fischer en el año 90 y tanto, 94 por ahí, porque me parece potente, ¿no? Me parece un buen lugar desde el que, tal vez al que llegar y desde el que partir, ¿no? Ella decía, cuidado es una actividad de especie, la perspectiva de especie creo que es muy importante cada vez más, sin caer en el especismo, una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar el mundo de forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual entretejemos en una red compleja que sustenta la vida, ¿no? ¿Cabría pensarnos en una clase cuidadora? ¿Cabría pensar en que cuidadoras del mundo unidos? ¿Cabría pensar en...? Yo suelo decir que el lenguaje del cuidado, cuando se trabaja bien, puede ser un esperanto que nos permita traducciones entre trayectorias y entre genealogías militantes y entre experiencias militantes. Al final, lo decía ahora Antonio, ¿no? O sea, el antimilitarismo, que va a funcionar, ¿eh? Estamos en ello. El antimilitarismo es un cuidar, el feminismo es un cuidar, el antirracismo es un cuidar, el ecologismo es un cuidar muy evidente, y un obrerismo que no pase por el cuidar, pues sería un obrerismo también complicado, porque ahí sí que tenemos algunas, y aparecen en el capítulo vuestro, ¿verdad? Esas contradicciones tan fuertes que hay entre lo ecológico y lo productivo, ¿no? O sea, los problemas sociales se arreglan con las viejas fórmulas muchas veces. Más producción, más riqueza, más no sé qué, más no sé cuánto. En Euskadi ha habido una huelga muy fuerte de una factoría en Bristol que fabrica neumáticos. Y claro, yo en mi sindicato, no os voy a enseñar la sigla, pero en mi sindicato yo les decía, necesitamos más neumáticos. Claro, y las vidas de la gente están ahí, ¿eh? Entonces, pero el cuidar puede ser un esperanto que nos junte, ¿no? Y luego cada una y cada uno desde los sectores en los que militemos o trabajemos, pero el lenguaje del cuidado es un esperanto, yo creo que nos permite traducir el pacifismo al ecologismo y al feminismo y tal, ¿no? No sé. Yo, si pudiera, quería hacer al hilo un poco de la pregunta, aportar dos cosas que además creo que puede servir también para dialogar con el capítulo 6. Bueno, que esto es para que hiciéramos ese diálogo, pues a ver si con estos dos asuntos y al hilo de esa pregunta puede ser interesante. Uno primero es, cuando has hablado de los trabajadores, los útiles, los prescindibles, ¿no? Claro, el COVID nos dio un experimento natural impresionante. El COVID puso de manifiesto quiénes eran los trabajadores esenciales para que la economía y la satisfacción de las necesidades en la sociedad pudieran seguir produciéndose. Y no eran efectivamente de hecho no trabajaron los ejecutivos ni los de cuello blanco y no pasó absolutamente nada, lo cual es una enseñanza también importante, ¿no? Pero lo que estaba claro es que básicamente pudimos subsistir pues, precisamente por esos trabajadores esenciales que son los que estaban en la gama baja, ¿no? La gente que trabaja en los supermercados, la gente que trabaja en la limpieza, la gente que trabajaba en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esos fueron los trabajadores esenciales. De hecho, la OIT sacó un informe muy interesante que se llamaba el trabajo esencial. Entonces, claro, no sé si al final tenemos que ir a trabajadores esenciales unidos o algo así, pero claro, eso a mí me parece un experimento natural muy, muy relevante. Sin eso no funciona la economía. Sabemos que con los otros trabajos también funciona, ¿no? Con los otros trabajos que en la COVID no desarrollaron su labor y pudimos seguir subsistiendo, efectivamente la economía funciona. Pero lo que sí que sabemos es que sin los esenciales no funciona, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que fue una cura de humildad muy, muy relevante, ¿no? Y después, cuando hablamos de poner la vida en el centro, además desde la izquierda, claro, a mí me parece que hay un aspecto importante que une varias cosas de este capítulo, o que por lo menos que unen dos conceptos muy importantes. El concepto de igualdad, el valor de la igualdad, y el concepto de límites. Es decir, estamos en un planeta que hemos extralimitado ya muchas cosas. Y creo que justamente poner de manifiesto que hemos extralimitado y tenemos un problema serio de supervivencia con el valor de la igualdad, porque la igualdad es un valor que moralmente podemos defender la igualdad por muchas razones. Pero fijaros, la igualdad ahora es importante porque estamos en un contexto de límites, porque no podemos tener todo y en cualquier momento. Y porque hay
y porque la forma en que estamos satisfaciendo las necesidades de una parte minoritaria de la población está influyendo gravemente en que haya carencias muy importantes en el resto de la población. Entonces, la igualdad es importante, no solo como valor, sino porque estamos en un contexto de límites. Y eso nos obliga a reflexionar cuando ponemos lo de la vida en el centro, precisamente, claro, hay que ponerla desde la izquierda, porque nos permite unir esas dos ideas que son muy potentes. La igualdad es importante porque porque existen los límites, ¿no? Tenemos palabras por allí, por aquí adelante, Pedro, y por allí arriba. Sí. Ana Sofía, sí. Voy. Pues yo soy Ana Sofía de Cáritas Vizcaya. Bueno, a lo largo de la mañana me voy quedando con que hay que empezar a vivir en el día después de la Revolución, que en algún sitio nos tenemos que encontrar unidos, nos unimos las cuidadoras, nos unimos los que estamos en favor de poner encima en el centro la vida, la ecología, el feminismo. Me pregunto en qué lugares unirnos. Físicamente incluso, cuáles son los lugares, cuáles son los espacios de encuentro entre distintos, porque entiendo que no es un sujeto histórico sino es una amalgama de sujetos diversos entre sí, a veces contradictorias también entre sí, pero que de algún modo u otro nos tenemos que encontrar distintas personas y distintos movimientos, ¿no? ¿Qué lugares son en una sociedad en la que o estás produciendo o estás consumiendo y el espacio social pues antes podría ser la fábrica, podría ser el barrio, podría ser la comunidad? ¿Cuáles son estos lugares físicos? Unido a los lugares, aunque la tecnología, Imanol, es verdad que es parte del sistema, pero ahora hay un lugar ahí, ¿no? Que es el lugar de las redes sociales. ¿Cuáles son los lugares físicos? Yo veo pocos, la verdad. Y en esos lugares, en la obligación de construir esos lugares, ¿qué papel tenemos pues la Iglesia? ¿Qué papel tenemos Cáritas? ¿Qué papel tenemos el tercer sector? ¿Qué papel tenemos la ciudadanía activa, ¿no? Sabiendo que el pueblo no salva al pueblo, pero si tenemos que empezar después, el día después de la Revolución, ¿dónde lo hacemos físicamente? Si os parece, agrupamos las preguntas y ahora... Me llamo María y soy de la Asociación Española de Educación Ambiental. Me gustaría preguntarles a los tres, pero supongo que no hay tiempo, entonces me voy a dirigir a Óscar, que se ha quedado ahí con ganas de continuar un poquito, profundizando, y sobre todo yo pienso en esas zonas de sacrificio y de disfrute que ha dicho, y que si podías ampliar un poco más. Gracias. Bueno, 3 interrupciones y 3 preguntas. Anoche hablábamos, como ha salido el tema de vivienda de Málaga, hablábamos con los que hicieron el informe Foessa de Asperones en Málaga anoche, que salió una noticia, y teníamos un temor. Y mi pregunta es, ¿cómo acompañar a personas sujetos que están en contexto de exclusión? Aquello es la vivienda, y seguramente se les ponga un caramelito en dulce, que al final lo que va a ocurrir es que se quiten de en medio, porque ahora estorban porque es una zona de ampliación urbanística. Entonces la pregunta es cómo acompañar, ¿no? Creo que algo a lo mejor que ha dicho Fernando antes, situaciones donde la decisión de los que están allí pueda ser salir con ese caramelito en dulce. Otra cosa, creo que Imanol, escribiste algo en un momento de fiestas en Bilbao y de cómo pasar de un momento de fiesta a un momento de denuncia por lo que ha ocurrido en Palestina, ¿no? Como había una fiesta en el momento que había una manifestación, pero después seguimos de fiesta. Es decir, cómo, como decía Federico Lupi en Lugares Comunes, nos podemos convertir en determinadas acciones como un pin que nos ponemos, pero que al final ni nos interrumpen ni nos cambian. Y la tercera interrupción, con el tema del cuidado, es decir, cuando estamos preocupados, bueno, yo soy de Cáritas de Málaga, con gestionar proyectos, hacerlos sostenibles, atender al mayor número de personas, ¿en qué lugar estamos poniendo el cuidado de las personas cuidadoras que trabajan con nosotros? Creo que no es, digo porque a veces no es el sistema, sino
cómo nosotros nos podemos cuestionar también cómo tratamos a esos cuidadores. Gracias. Amaya. Bueno, hola, muchas gracias por lo que habéis expuesto. Una cosa breve, cuando estamos hablando, porque es súper importante, de la importancia de construir sujeto político, y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dejar de, evitar banalizar las violencias estructurales, las diferentes violencias estructurales. Voy a poner un ejemplo que creo yo, así lo interpreto, que ha pasado hoy. En una de las ponencias no importa exactamente ni quién ni la frase en sí, sino la reacción. La frase en sí seguro que tiene que ver con la prisa de finalizar la exposición, pero ha salido, ¿no? Los hombres no cumplimos. Hasta ahí la frase, que tiene que ver con la exposición, la rapidez de terminar. Pero ha habido, y vuelve a pasar, ha habido un poco una risotada. Y a mí esto me parece, perdón que me pongo nerviosa al hablar así, pero me parece una banalización de la violencia, porque que los hombres no cumplan significa que las mujeres tenemos dobles y triples jornadas que son factor de riesgo para enfermedades mentales. Entonces, lo que yo me pregunto es si estamos dedicando buena parte de estas jornadas al cuidado, con Joan Tronto hablando, y tantísimas, hay informes hay papers dentro del informe que hablan de esto. Si de verdad nos lo creemos, si creemos que es una forma de violencia machista estructural que los hombres no estén haciendo lo que tienen que hacer, no estén trabajando en los cuidados, ¿cómo puede ser que nos salga automáticamente una risotada? A mí, lo pensaba aquí, lo ponía, a mí me ha resultado preocupante desde 3 ámbitos personales, no sé. Como científica social me ha resultado preocupante porque tenemos muchos datos que nos dicen que no nos deberíamos reír de esto. Como feminista, como militante por la justicia social desde el feminismo y como mujer. Y por supuesto sabiendo que los datos nos hablan además de que esas dobles triples jornadas recaen sobre todo en mujeres ahora migrantes, racializadas, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Gracias. Gracias. Como queráis, vamos respondiendo. Hay una última. Perdonad, pues una última. Yo creo que sí, se me escucha, ¿no? Ahora Perdón. sí. Yo soy María de Solidaridad Enfermera del Consejo General de Enfermería, soy enfermera. Simplemente me venía a la cabeza, ya que estábamos hablando del cuidado, el concepto de cuidatoriado, ¿no? De María Ángeles Durán, la nueva clase social, donde además las enfermeras yo creo que vivimos, y lo mencionamos, el cuidado formal versus el cuidado informal, cuidado profesional versus el no profesional, y a veces nosotras mismas hacemos esa diferenciación desde una visión, bajo mi punto de vista, muy asimétrica, ¿no? Donde parece que quienes generamos el cuidado formal, profesional, científico, estamos por encima y, sin embargo, somos todo mujeres, 85% de mujeres, en medicina un 60% más o menos de mujeres, y que además ejercemos un cuidado familiar. Entonces, creo que es muy importante encuentros como este, donde nos ayudan a que nos identifiquemos desde fuera, porque a veces las personas que cuidamos a las demás no nos identificamos con la que cuida, que está enfrente de nosotras, porque quizá la motivación es diferente, porque quizá no gana dinero, sino que lo hace porque es su padre, su hermano, ¿no? Y entonces el hecho de tener esta visión desde fuera de quiénes somos nosotros también nos ayudan a identificarnos, a tener empatía con los demás y también a generar ese tejido del que hablábamos antes para generar cambios. Era solo eso, gracias. Gracias. Bueno, pues empiezo otra vez por alusiones con el... Bueno, estoy completamente de acuerdo con el examen que has hecho de las... Yo no lo oía tanto desde aquí arriba, de las reacciones ante la frase no cumplimos. Esto le tocaría explicarlo a Raquel, porque es la que hizo la que trabajó los datos sobre, en fin, el aumento del trabajo de la mujer en el mercado asalariado y el doble sueldo en el hogar. En fin, la parte esta
la hizo ella, pero suscribo lo que has dicho desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista, desde los 3 puntos de vista. Y he cortado mucho la frase, pero lo que quería decir era que nos fijáramos en el gráfico para ver cómo, y enlazo con el espacio, uno de los espacios en los que no confluimos es el espacio del hogar doméstico, en donde las tareas más pesadas de los dependientes y en general, de la limpieza del váter. La limpieza del váter. En las casas, cuando los hombres ayudamos en la limpieza, siempre, no sé por qué, el váter le toca a la mujer. Sí sé por qué, pero vamos, ese es un espacio en el que tenemos que empezar a confluir. Y yo diría que esos espacios son desde abajo hasta arriba. Y que en este caso, y haciéndome también eco de lo que decía antes Imanol, hablamos de una posición cómoda de varones blancos y, en fin, aunque estemos comprometidos con el conocimiento de la realidad social y con la actividad, hablamos desde una posición de privilegio. Es más, muchas veces cuando nos referimos, él hablaba de las muertes por desesperación, cuando nos referimos a las enfermedades mentales en España, nos referimos a las enfermedades mentales de los privilegiados, que es tremendo. No sé qué hacer cuando me jubilo. ¿Cómo? Pues trabajar en una asociación, trabajar con los demás, trabajar para los demás. No, es que ahora no sé qué hacer. ¿Cómo? Pero te estamos pagando para que hagas lo que quieras con tu tiempo. Si quieres seguir metido en el caracol, en tu concha dentro, pues escribe 3 libros, pero puedes trabajar y puedes trabajar hacia afuera. Entonces, me hace mucha gracia también que muchas veces cuando nos referimos a las enfermedades mentales, decimos, bueno, y estos que no tienen casa, ni pueden calentarla, ni pueden, y tienen ocupaciones elementales y son imprescindibles, y no hemos cambiado esa jerarquía. Antes Imanol decía, es que las estructuras pueden mucho, las estructuras, como decía San Pedro, es lo que dura, las estructuras pueden mucho, sí, las estructuras pueden mucho, pero las estructuras que tienen una inercia también tienen que ser desde los espacios pequeños modificadas, transformadas y cambiadas, ¿no? Y no apelando siempre a que tenemos un derecho y ese derecho, no, los derechos, lo he dicho antes, se ejercen, se conquistan, se pelean. Y estamos siempre, y ahora mucho más, perdiéndolos. Una manifestación ahora es un acto terrorista. Un aborto en gran parte de los países es... Bueno, pero vamos a ver. Pero es que no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos retrocediendo y hasta qué punto están avanzando. Porque ellos sí tienen claro lo que es la lucha de clases. Lo tienen clarísimo. Y lo dicen. Y lo dicen. Hay una lucha de clases y la estamos ganando. Y lo dicen. El retroceso del estado de bienestar es una lucha de clases. Y la externalización de los servicios sanitarios es una lucha de clases. Y estamos en esa tesitura y parece que... Pero bueno, estoy completamente de acuerdo. No sé si es que yo lo he dicho mal, lo de no cumplimos, entonces mea culpa, acto de contrición, pero me refería al gráfico de Raquel en el que se ve que cada vez las mujeres tienen que hacer la doble y la triple jornada y aportar el ingreso, la renta, el salario y además realizar las tareas domésticas, eso sí, las más desagradables, las más duras. Gracias, Antonio. Tenemos 5 minutitos. Sí, son muy interesantes las intervenciones. Ay, perdona, la otra novela, que no lo he dicho antes, he dicho la de la mano invisible, la otra, En la orilla, de Rafael Chirves. Es una novela sobre la inmigración y la corrupción fantástica. Gracias, Antonio. Decía que eran muy interesantes todas las preguntas y me encantaría poder conversar sobre todas ellas, pero bueno, me centro en la que planteaba Anna Sofi de en qué lugares encontrarnos, ¿no?
Evidentemente nos vamos a encontrar delante del Palacio de Invierno el día que lo tomemos. Ahí nos vamos a encontrar, ¿vale? O de los palacios de invierno. No, y lo digo en serio, o sea, nos encontraremos en algunos momentos importantes cuando veamos que estamos consiguiendo cosas, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, el espacio local, o sea, yo creo que el barrio y los servicios públicos son dos lugares fundamentales para encontrarnos. Ayer lo exponían Clarisa y Gregorio con bastante fuerza y en su capítulo aparece de manera muy clara. O sea, los servicios públicos son esenciales para construir ciudadanía. Y tenemos que encontrarnos en la escuela, en el transporte público, en la plaza, en la biblioteca, en la escuela pública. Es fundamental que vayamos a lo público. Si huimos de lo público no lo vamos a encontrar jamás, salvo anecdóticamente con el pin que nos ponemos o con la manifestación que compartimos un día. Lo público es fundamental, las infraestructuras sociales que llama Klinenberg, ahí nos vamos a encontrar. Y el barrio es esencial, vivimos, todas y todos vivimos en... O sea, todo lo que pasa, por más global que sea, acaba pasando en algún lugar concreto. Todo pasa en el barrio. Y en la medida en que desconectemos, en la medida en que interrumpamos nuestras vidas del sistema, vamos a tener que vivir más en los espacios locales. O sea, vamos a huir menos de los barrios. Vamos a quedarnos en los lugares en los que a veces podemos permitirnos el lujo de escapar, pero no vamos a escaparnos porque queremos vivir con esa gente. Y no vamos a consumir en no sé dónde porque vamos a consumir en el barrio. Y no vamos a viajar a no sé dónde porque vamos a pasar tiempos en el barrio. O sea, vivir el barrio es fundamental. Las redes sociales son herramientas, no vamos a renunciar a ellas, pero no confundamos conectividad con colectividad. Yo creo que las redes sociales nos descolectivizan, aunque nos puedan conectar, si no las manejamos bien. Y el papel de la Iglesia y de Cáritas y tal y cual, pues dicho muy rápidamente, yo creo que hay un poeta francés, Charles Péguy, que tiene un verso que dice: depende de nosotros que la esperanza no mienta en el mundo. Yo creo que las iglesias tienen que dar razón de la esperanza y si no lo hacen, pues la esperanza estará mintiendo en el mundo y es una responsabilidad importante que en algún momento les juzgarán. Y como creen que hay un juicio final, pues pasarán por allá. Quien no crea, pues igual se puede librar. Y luego creo que es muy importante que el tercer sector de acción social en algún momento haga una tractorada. O sea, yo creo que hay un potencial. A mí es muy importante que nos contemos y que veamos el potencial que tenemos, ¿vale? Pero ¿para qué lo usamos? Si solamente es para hacer lo que nos dicen las instituciones que hagamos, somos institución. Y hay que hacerlo porque estamos en el mientras tanto, ¿vale? Estamos en el todavía no. Pero un poquito de ya me haría falta, no de jazz, de ya. Un poquito de decir, aquí nos plantamos, esto no lo vamos a hacer. En Euskadi lo hemos intentado, por ejemplo, con el tema de las suspensiones de las RGI, tú has estado implicada ahí. Se ha hecho en un estudio bien interesante, tú has participado, algo habría que hacer. Y habría que decirle a Lanbide, no puedes, o sea, como suspendas una RGI a otra persona empobrecida, nos plantamos. Una tractorada sería fundamental. Y hasta aquí puedo leer. Óscar. Sí. Bueno, nada, simplemente la pregunta que se ha planteado. A ver, en la cuestión de la transición energética, el objetivo fundamental, bueno, el planteamiento fundamental es que podemos seguir manteniendo el mismo nivel de consumo sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables. Claro, eso es muy problemático. Lo renovable solo afecta a la electricidad y el 80% de la energía que consumimos sigue siendo combustibles fósiles. Y además, pretender eso y generalizarlo con esos niveles de consumo choca con límites muy importantes porque ahora mismo seguimos, para fabricar toda la infraestructura renovable, seguimos utilizando combustibles fósiles. Y fijaros el dilema que tenemos. Cuanto más rápido queramos hacer la transición energética hacia las renovables, más combustibles fósiles vamos a utilizar, más emisiones vamos a generar y menos margen de actuación vamos a tener. Ahí tenemos un dilema gordo. Pero sobre todo, en este caso, es que lo que se está planteando es sin planificar, con unos objetivos que en el fondo ya hemos sobrepasado. Los objetivos que se han planteado, ya con lo que está diseñado, ya los hemos más que sobrepasado, simplemente porque no hay planificación. Lo que está por detrás son intereses fundamentalmente corporativos, no las necesidades. Vamos a cuánta electricidad necesitamos y cómo la vamos a generar. Y en ese planteamiento, fijaros que básicamente hay una parte de España que está perdiendo, que son las zonas de sacrificio, que donde se está generando, fijaros, en Castilla y León, Galicia, Extremadura, se está generando hasta el triple de lo que se consume. El resto se vierte a la red, a esos agujeros negros. Pero están soportando los costes en términos de destrucción de territorio, de pérdida de valores paisajísticos, de pérdidas culturales importantes, porque se da la circunstancia de que a los intereses corporativos, en este caso, se une la propia administración. Fijaros que en muchos casos, muchos de estos proyectos
a partir de 5 megavatios tendrían que tener una evaluación ambiental favorable. ¿Y qué están haciendo? Pues tenemos miles de pequeños proyectos de 4,9 megavatios para no tener que hacer la evaluación ambiental. Y esto se está permitiendo. Y cuando hay un problema, la Administración, en vez de estar a favor de la planificación, de los intereses de las comunidades, etcétera, pues está haciendo declaraciones de interés general para plantas que están sobredimensionadas. En España, para que os hagáis una idea, tenemos 3 veces más capacidad que el pico mayor de demanda que se da en verano. O sea, no es un problema de que nos falte capacidad. ¿Y qué es lo que está haciendo básicamente la Administración? Y esto es un coste muy importante para delimitar esas zonas de sacrificio y esas zonas de consumo, pues básicamente está declarando de interés general muchos de estos proyectos que no son en absoluto de interés general y que además no son necesarios desde una planificación, desde la más elemental planificación. Entonces, esto es un conflicto generado por una transición mal planificada, mal diseñada y que va a generar que personas, comunidades que efectivamente son defensoras de la renovabilidad, pues se están viendo abocadas a planteamientos que, por luchar por el territorio, pues finalmente se genera una cierta confusión y un cierto conflicto con otras demandas que no debería de producirse, pero que se está produciendo. Pues cerramos con esto, muchas gracias. Vamos ahora, 2 cositas rápidas. Tenemos café en la planta sótano donde ayer comimos y tomamos café. Después tenemos 3 talleres, una mirada cualitativa a las trayectorias de exclusión e inclusión aquí, inseguridad alimentaria en la sala Newman, condiciones y estilos de vida, una cuestión de género en la sala Maritime. Fuera tenéis dónde están las salas y si alguien no se acuerda dónde se apuntó podéis preguntar y podemos ya aplaudir a los ponentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, chicos.